¿Quién era Gedeón y en qué periodo de la historia bíblica vivió? Gedeón fue un juez de Israel, uno de los líderes designados por Dios para liberar al pueblo de la opresión después de la muerte de Josué y antes del establecimiento de la monarquía. Vivió durante el periodo de los jueces, un tiempo caracterizado por ciclos recurrentes de apostasía, opresión extranjera, clamor a Dios y liberación divinamente orquestada. ¿De qué tribu era Gedeón y cuál era su trasfondo familiar? Gedeón era de la tribu de Manasés, específicamente del clan de Abiezer. Su padre era Joás, y su familia, aunque israelita, aparentemente no era prominente y estaba involucrada en prácticas idolátricas, como lo demuestra el altar a Baal que poseían. ¿Cuál era la situación de Israel cuando Dios llamó a Gedeón? Israel estaba siendo severamente oprimido por los madianitas, amalecitas y los pueblos del este durante 7 años. Esta opresión era tan severa que los israelitas se escondían en cuevas y fortificaciones, y los invasores destruían sus cosechas y ganado, dejando la tierra desolada y al pueblo en gran necesidad. ¿Cómo se describe la actitud de Gedeón al principio de su llamado? Gedeón se muestra inicialmente temeroso, escéptico y reacio. Cuando el ángel del Señor lo encuentra, está escondiendo el trigo en el lagar para evitar que los madianitas lo roben, lo que ya indica su miedo y la difícil situación. Responde al ángel con incredulidad y cuestiona la presencia de Dios en medio de su sufrimiento. ¿Qué significa el nombre Gedeón? El nombre Gedeón, en hebreo significa cortador o el que corta, posiblemente haciendo alusión a su papel de cortar la opresión madianita o, como se verá más adelante, de derribar los ídolos. ¿Cuál fue la primera señal que Dios le dio a Gedeón para confirmar su llamado? La primera señal ocurrió cuando Gedeón preparó una ofrenda de un cabrito y panés sin levadura. El ángel del Señor tocó la carne y los panés con la punta de su bastón, y de la roca salió fuego que consumió la ofrenda. Esto fue una clara manifestación del poder divino y una confirmación de la autenticidad del mensajero. ¿Qué instrucción importante recibió Gedeón justo después de su llamado inicial? Inmediatamente después de su encuentro con el ángel, Dios le dio a Gedeón la instrucción de destruir el altar a Baal de su padre y la acera que estaba junto a él. También debía construir un altar al Señor en la cumbre de la fortaleza y ofrecer un holocausto con el segundo toro. ¿Cómo reaccionó el pueblo de Ofra cuando descubrió lo que Gedeón había hecho con el altar de Baal? Los hombres de Ofra se enfurecieron al descubrir el altar de Baal derribado y demandaron que Joás entregara a su hijo para ser ejecutado. Sin embargo, Joás defendió a Gedeón, argumentando que si Baal era un dios, debía defenderse a sí mismo. ¿Qué nuevo nombre le dio su padre a Gedeón después de la destrucción del altar de Baal? Su padre, Joás, le dio el nombre de Jerobaal, que significa que Baal contienda contra él o contienda Baal contra él, en alusión a la confrontación de Gedeón con el dios pagano. ¿Cómo reunió Gedeón a su ejército para enfrentar a los madianitas? Gedeón envió mensajeros por toda la tribu de Manasés, y también a Aser, Zabulón y Neftalí, para llamar a los hombres a la guerra. Recogió un ejército de 32,000 hombres. ¿Cuáles fueron las 2 pruebas que Gedeón pidió a Dios para confirmar que él usaría su mano para salvar a Israel? Gedeón pidió 2 pruebas con un vellón de lana. Que el vellón estuviera mojado con rocío mientras la tierra alrededor estuviera seca. Que el vellón estuviera seco mientras la tierra alrededor estuviera mojada con rocío. Ambas pruebas fueron concedidas por Dios, demostrando su paciencia y comprensión ante la duda de Gedeón. ¿Por qué Dios redujo drásticamente el tamaño del ejército de Gedeón? Dios redujo el ejército para que Israel no pudiera jactarse de haber ganado la victoria por su propia fuerza. Quería demostrar que la liberación era obra suya y que la gloria le pertenecía solo a él. ¿Cuáles fueron las 2 fases de reducción del ejército de Gedeón? La primera reducción fue cuando Dios instruyó a Gedeón que los hombres temerosos y asustados regresaran a casa. 22,000 hombres se fueron, dejando 10,000. La segunda reducción fue cuando Dios probó a los 10,000 hombres en el agua. Aquellos que lamieron el agua como un perro, es decir, llevando el agua a su boca con la mano y lamiéndola rápidamente mientras permanecían alerta, fueron seleccionados. Y los que se arrodillaron para beber directamente fueron descartados. ¿Cuántos hombres quedaron en el ejército de Gedeón después de la segunda reducción? Solo quedaron 300 hombres. ¿Qué estrategia militar ingeniosa utilizó Gedeón para derrotar a los madianitas con un ejército tan pequeño? Gedeón dividió a sus 300 hombres en 3 compañías. A cada hombre le dio una trompeta, una vasija de barro y una antorcha dentro de la vasija.
Su estrategia consistió en un ataque nocturno sorpresivo, rompiendo las vasijas simultáneamente, tocando las trompetas y gritando por el Señor y por Gedeón. ¿Cuál fue el resultado psicológico de esta estrategia en el campamento madianita? El ruido repentino de 300 trompetas, el brillo de 300 antorchas y el grito de los israelitas causaron pánico y confusión masiva entre los madianitas. Pensaron que estaban siendo atacados por un ejército mucho más grande y, en su confusión, se atacaron unos a otros. ¿Cómo se describe la huida de los madianitas y la persecución de los israelitas? Los madianitas huyeron en desorden hacia el Jordán. Gedeón envió mensajeros para que las tribus de Efraín, Neftalí y Aser los persiguieran y cortaran su retirada en los vados del Jordán, impidiendo que escaparan. ¿Qué líderes madianitas fueron capturados y asesinados durante la persecución? Fueron capturados y asesinados los príncipes madianitas Oreb y Zeeb. Sus cabezas fueron llevadas a Gedeón. ¿Cuál fue la disputa que tuvo Gedeón con la tribu de Efraín? Los hombres de Efraín se quejaron airadamente con Gedeón por no haberlos llamado al principio de la batalla. Gedeón los apaciguó con humildad, señalando que la espigadura de Efraín, la captura de los príncipes madianitas, era más importante que la vendimia de Abieser, la victoria inicial. ¿Qué ciudades o pueblos se negaron a ayudar a Gedeón con provisiones durante la persecución? Las ciudades de Sucot y Peniel se negaron a dar pan y provisiones a Gedeón y sus hombres, alegando que aún no habían capturado a Seba y Salmuna, los reyes madianitas. ¿Cuál fue la promesa de Gedeón a estas ciudades por su negativa a cooperar? Gedeón prometió que, al regresar victorioso, castigaría a Sucot azotándolos con espinos del desierto y con abrojos y derribaría la torre de Peniel y mataría a los hombres de la ciudad. ¿Quiénes eran Seba y Salmuna? Seba y Salmuna eran los dos reyes de Madián que habían oprimido a Israel y a quienes Gedeón persiguió incansablemente. ¿Cómo capturó Gedeón a Seba y Salmuna? Los persiguió hasta el este del Jordán, los alcanzó en Carcor y los tomó por sorpresa mientras estaban confiados y seguros, ya que pensaban que nadie los perseguiría más allá del Jordán. ¿Qué información le dieron Seba y Salmuna a Gedeón sobre sus hermanos? Seba y Salmuna confesaron que habían matado a los hermanos de Gedeón en Tabor, describiéndolos como parecidos a los hijos de rey en su porte y dignidad. ¿Qué hizo Gedeón con Seba y Salmuna después de interrogarlos? Gedeón, en venganza por la muerte de sus hermanos, los ejecutó personalmente. ¿Qué pidieron los israelitas a Gedeón después de la victoria? Los israelitas pidieron a Gedeón que los gobernara a él, a su hijo y a su nieto, estableciendo una dinastía. ¿Cómo respondió Gedeón a la petición de ser rey? Gedeón se negó a ser rey, declarando, no reinaré sobre vosotros, ni mi hijo reinará sobre vosotros, Jehová reinará sobre vosotros. Reconoció que solo Dios era el verdadero soberano de Israel. ¿Qué petición hizo Gedeón al pueblo después de rechazar la realeza? Pidió a cada hombre un pendiente del botín que habían tomado de los madianitas. Recogió una gran cantidad de oro, aproximadamente 1,7 ciclos de oro, alrededor de 19 kilogramos. 29. ¿Qué hizo Gedeón con el oro que recogió? Hizo un efod con el oro y lo colocó en Ofra, su ciudad. ¿Qué problema o pecado surgió a raíz de la creación del efod por Gedeón? El efod se convirtió en un objeto de culto idolátrico para todo Israel, y el pueblo lo prostituyó, figurativamente hablando, en el sentido de infidelidad a Dios. Esto se convirtió en una trampa para Gedeón y su casa. ¿Cómo se describe el periodo de paz que siguió a la victoria de Gedeón? La tierra tuvo paz durante 40 años durante los días de Gedeón. ¿Cuántos hijos tuvo Gedeón? Gedeón tuvo 70 hijos, producto de sus muchas esposas. ¿Quién era Abimelec y cuál era su relación con Gedeón? Abimelec era un hijo de Gedeón, nacido de una concubina que tenía en Siquem. A diferencia de sus hermanos legítimos, Abimelec no compartía el mismo nivel de reconocimiento o herencia. ¿Qué hizo Abimelec después de la muerte de Gedeón? Abimelec conspiró para establecerse como rey sobre Israel. Mató a sus 70 hermanos, con la excepción de Jotam, en Ofra para eliminar cualquier posible rival al trono. ¿Cómo murió Gedeón? Gedeón murió en buena vejez y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abieseritas. ¿Cuál fue el legado mixto de Gedeón? Su legado es mixto. Por un lado, fue un valiente libertador y un hombre de fe que confió en Dios para una victoria milagrosa.
Por otro lado, su acción de crear el efod y sus muchas esposas tuvieron consecuencias negativas para Israel después de su muerte. ¿Qué lecciones espirituales podemos aprender de la historia de Gedeón sobre la debilidad humana y el poder divino? La historia de Gedeón enfatiza que Dios usa a personas imperfectas y temerosas para cumplir sus propósitos. La fuerza de Gedeón no residía en su propia capacidad, sino en la obediencia a Dios y la confianza en su poder. La reducción del ejército subraya que la victoria es del Señor, no del hombre. ¿Qué significa la frase "el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón"? Significa que Gedeón fue investido con un poder especial y la unción divina para llevar a cabo la tarea que Dios le había encomendado. Fue capacitado sobrenaturalmente para liderar a Israel. ¿Cómo se compara la fe de Gedeón con la de otros personajes bíblicos mencionados en Hebreos 11? Gedeón es mencionado en Hebreos 11, versículo 32, como uno de los héroes de la fe, a pesar de sus dudas iniciales. Esto demuestra que la fe no es ausencia de duda, sino confianza en Dios a pesar de ella, y perseverancia en la obediencia. ¿Cuál fue el principal problema o ciclo que persistía en Israel durante el periodo de los jueces, ejemplificado por la historia de Gedeón? El ciclo de desobediencia, opresión, clamor a Dios y liberación, a través de un juez. La infidelidad a Dios llevaba a la opresión, y solo el arrepentimiento y el clamor sincero traían la intervención divina. ¿Cómo se demuestra la humildad de Gedeón en su trato con Efraín? A pesar de su gran victoria, Gedeón no se jactó ni se irritó ante las quejas de Efraín. Utilizó palabras amables y sabias para apaciguarlos, reconociendo su valiosa contribución. ¿Qué nos enseña la historia de Gedeón sobre el peligro de las prácticas religiosas no autorizadas por Dios? La creación del efod por Gedeón, aunque quizás con buenas intenciones iniciales, se desvió y se convirtió en una trampa para Israel, llevándolos a la idolatría. Esto subraya la importancia de adherirse a los mandamientos de Dios y no introducir elementos ajenos a su adoración. ¿Por qué es significativa la destrucción del altar de Baal por parte de Gedeón? Fue un acto de fe y obediencia crucial. Demostró su compromiso con el Señor antes de cualquier gran batalla. También fue una declaración de guerra espiritual contra la idolatría prevaleciente en su propia casa y comunidad. ¿Cómo fue la respuesta de la familia de Gedeón a la situación inicial? Su padre, Joás, inicialmente estaba involucrado en la adoración a Baal. Sin embargo, después de la acción de Gedeón, Joás defendió a su hijo y adoptó una postura más firme contra Baal, incluso dándole el nombre Jerobaal. ¿Cuál fue el papel de los madianitas en la opresión de Israel? Los madianitas eran un pueblo seminómada del este que, junto con los amalecitas y otros pueblos, invadían Israel anualmente durante la época de la cosecha, arrasando la tierra y dejando a los israelitas sin sustento. ¿Qué simboliza la antorcha dentro de la vasija de barro en la estrategia de Gedeón? Simboliza la luz y el poder ocultos que se manifiestan en el momento oportuno. La vasija de barro representa la fragilidad humana, mientras que la antorcha representa el poder de Dios que opera a través de esa fragilidad. ¿Qué se puede inferir sobre la personalidad de Gedeón a partir de sus acciones? Se infiere que Gedeón era inicialmente cauto y temeroso, pero también obediente y dispuesto a ser usado por Dios. Una vez que superó sus dudas iniciales, mostró ingenio, liderazgo y una determinación implacable en la persecución de los enemigos de Israel. ¿Cómo contrasta la respuesta de Gedeón a la oferta de la realeza con la de otros líderes posteriores en Israel? Gedeón rechazó la realeza, reconociendo a Dios como el único rey. Esto contrasta con figuras posteriores como Saúl, quien fue coronado rey, y Abimelec, el propio hijo de Gedeón, quien trató de usurpar el poder. El rechazo de Gedeón a la monarquía teocrática subraya su comprensión del señorío de Dios. ¿Qué nos enseña la historia de Gedeón sobre la relación entre la oración, la obediencia y la victoria? La historia de Gedeón ilustra que la oración, sus peticiones de señales, la obediencia, siguiendo las instrucciones de Dios, por más ilógicas que parecieran, y la victoria están intrínsecamente ligadas. La victoria no fue por la fuerza de Gedeón, sino por su obediencia a la estrategia divina. ¿Cuál fue el impacto a largo plazo de la vida de Gedeón en la historia de Israel? Gedeón trajo 40 años de paz y estabilidad a Israel después de una severa opresión. Sin embargo, el efod que hizo se convirtió en una fuente de apostasía, y el intento de su hijo Abimelec de establecer una monarquía violenta, aunque fallido, presagió las futuras luchas por el poder en Israel. Su historia es un recordatorio de cómo incluso los grandes héroes de la fe pueden tener fallas que traen consecuencias.